Hola chicos, bienvenidos a este video de lenguaje en donde veremos cómo se formó nuestra cultura literaria, que es muy importante para aprender a comprender los textos, sus propósitos y por qué se escribieron, cómo se escribieron. Vamos a empezar hablando de la literatura antigua y clásica, que es de donde se deriva nuestra cultura y nuestra influencia literaria. Esta literatura se desprende de tres civilizaciones antiguas que fueron las de mayor influencia en la formación de nuestra cultura. Estas son Israel, Grecia y Roma. De Israel tenemos la literatura hebrea. Tanto la música como la literatura fueron las principales expresiones de este pueblo debido a su estrecha creencia religiosa. Muestra de esto son los 150 salmos, que son poemas religiosos que se le atribuyen al rey David. A estas recopilaciones se les llamó Biblia, que en griego significa los libros. Se dice que el rey David recopiló estos salmos que fueron dictados a los hombres, y este se convirtió en la conexión que había entre Dios y el pueblo, en este caso pues el pueblo hebreo. De ahí se desprendieron unas clasificaciones. En esta está la prosa profética, que da cuenta de las palabras que Dios dirigió al pueblo hebreo a través de algunos hombres llamados profetas. Entonces de ahí se desprende estos 150 salmos que también se escribieron y que fueron recopilados. Está la prosa sapiensal, que su intención era transmitir una sabiduría teórica y práctica sobre cómo vivir una existencia recta, sobre elementos éticos y morales de la época, todo esto relacionado con la religión. Y la prosa legal, que recoge las normas y las leyes transmitidas por Moisés al pueblo. Como se dan cuenta, en esta cultura estaba muy arraigada a la religión y de ahí se desprende su literatura. Vamos con otro elemento importante, que es la literatura griega. A partir del año 1200 a.C. comenzaron a desarrollarse en Grecia pequeñas comunidades autónomas que fundaron ciudades. Las tres principales y que tuvieron una gran influencia y una gran producción artística fueron Ática, Esparta y Macedonia. En la cultura griega siempre hubo un fuerte vínculo entre los artistas e intelectuales y la nobleza. Eso quiere decir que tanto todos los que creaban obras, literatura, pintura, música, estaban relacionados con la nobleza y pues tenían un alto estatus social. Dentro de estas obras se exaltaban los valores que funcionaban en la cultura griega, y eran la belleza, la armonía y las virtudes de los héroes míticos. Vamos a ver unos ejemplos de este tipo de arte. Este es el Discóbolo de Mirón, en donde se representa a un hombre. Como ven, tiene una forma bien proporcionada, con unos fuertes músculos. Se dice que esta figura representaba a un hombre tirando un disco, que era una de las competencias que se hacían en los Juegos Olímpicos. Y como en la representación lo que quiere mostrar es la fuerza del hombre y toda la plenitud de su cuerpo y su estructura, que es equilibrada, ¿no? La segunda estatua, esta se llama La Conta y sus hijos, es la representación de un dios y como ven también es representado como humano. Es una de las características de la literatura griega, en donde los dioses eran representados como humanos, tenían, digamos, la misma forma física de acuerdo con ellos, pero pues con poderes sobrenaturales. Como ven, lo mismo, una excelente forma física, un buen equilibrio, todo muy limpio, muy armónico. Y esta última, que no tiene un nombre específico, eran unas pinturas que se ponían en los palacios o los lugares donde habitaban los griegos, y pues representaban en este caso cómo del cántaro echaban aceite a los guerreros que participaban en los Juegos Olímpicos. Como ustedes pueden ver, está rodeado por un círculo. Este círculo representa tanto la armonía y la perfección del arte griego. Es muy importante la figura del círculo en la literatura griega. De esta literatura griega, de esta cultura griega, vemos la poesía épica, que es una de las más importantes influencias en nuestra cultura occidental.
que se trataba de narraciones en las que se contaban las hazañas heroicas de sus pasados con las que se identificaban, y estas eran compuestas y transmitidas por aedos o rapsodas, que eran personas que cantaban estas poesías. Y recuerden que en esa época pues no muchos leían ni escribían, entonces todo se conocía a través de literatura oral. Estaba la poesía lírica, que contrario a la poesía épica, tenía como tema los sentimientos y las inquietudes del presente. Ya no se exaltaba nada del pasado, ni de leyendas, ni nada. Y su nombre se debe a que estos poemas eran declamados acompañados de liras y flautas. Por último tenemos la prosa, que se usó principalmente para plasmar la historia del pueblo griego en su momento. Es decir, antes se usaba la poesía épica para recopilar todas las hazañas que hicieron los antepasados, y después en el presente de ese momento de la cultura griega se empezó a plasmar la historia del pueblo a través de la prosa. Y también se usó la prosa para plasmar el pensamiento filosófico de la época, como lo hicieron filósofos como Aristóteles y Platón. También tenemos las fábulas. Esopo, que ustedes conocerán, es el autor por preferencia de fábulas, las cuales eran ya conocidas en el siglo V a.C. y se caracterizaba por usar personificaciones de animales y dejar enseñanzas sobre el comportamiento. Las fábulas también entran dentro de las prosa, ¿no? Se escribían en prosa. Por último tenemos el teatro. En la cultura griega el teatro se dio a partir de las celebraciones en Atenas del festival de Dionisio. Como saben, Dionisio es el dios del vino, y en esto se daban todas esas fiestas, digamos, de celebración. En esto se representaban obras dramáticas cuya primera característica era el diálogo entre el director y el coro. Cuando hablamos acá de director, es como la persona que actuaba y que hablaba y contaba usualmente hazañas épicas, y había un coro que musicalizaba esas obras y conversaban entre ellos, y de ahí se dio el teatro. Hay dos definiciones de tragedia y comedia. Tragedia representaba personajes nobles que debían enfrentarse al destino que estaba predeterminado y que siempre terminaba en un trágico acontecimiento. Y comedia, que representaba las vivencias comunes de las personas del pueblo a través de burlas y sátiras cuya historia siempre termina bien. Vamos a enfatizar en tragedia y comedia en un próximo video sobre textos dramáticos, para que lo busquen. Por último tenemos la literatura latina. De esta pues se desprende de Roma. Roma fue fundada a mediados del siglo VIII a.C. y se caracterizó por desarrollar la república en la que el pueblo noble era el que gobernaba más allá que la monarquía. Esto es importante. Luego de la conquista del imperio griego, el imperio romano asumió las obras clásicas griegas como modelos a imitar. Entonces muchos de la literatura latina son copias de los modelos griegos, pero su cambio determinante se dio en que el arte debería ser más realista y alejarse un poco de la nobleza. Esto quiere decir que dejaron un poco de que eso fuera en una alta monarquía, que contara elementos como de una alta monarquía, y se situara un poco más en el pueblo. La poesía comenzó con imitaciones de obras como la Ilíada y la Odisea, pero la temática se diferenció radicalmente y se puede ver en obras como las bucólicas de Virgilio, que hace un canto a la vida pastoral frente a la vida agitada de las ciudades, o sea, ya habla de los pastores y de los campesinos, al igual que las geórgicas, que es un poema didáctico en el que muestra cómo se deben realizar las labores de campo. Como ven, pues es algo muy distinto de lo que es la literatura griega que se escribía o contaba. También se cantó el tema amoroso, como el caso de Arte de Amar de Ovidio, donde se dan consejos a hombres y mujeres sobre cómo conquistar, y en este caso a las mujeres sobre cómo retener al ser amado. Bueno, espero que este video les haya servido para tener un contexto sobre nuestra cultura literaria, y nos veremos en un próximo video.